usted tenía aquí el... Ah, ya, gracias, hermano. Aló, sí, ya. Buenos días, hermanos. Saludos al amor del Señor. Damos gracias en esta mañana cuando nuevamente podemos estar en su casa, por esta oportunidad que Él nos da, ¿no es cierto?, de poder reunirnos también con libertad. Así sentadito nomás vamos a iniciar con un momento de oración. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias en esta mañana le damos porque usted nos ha permitido nuevamente poder venir a su casa en este día. Gracias por mis hermanos que han podido venir, tal vez vienen en camino, Señor, porque usted también les guíe y les ayude. Señor, le pedimos su ayuda y su dirección en esta mañana. Guíenos, Señor, desde el principio hasta el final del culto. También oramos por su palabra, Señor, que va a ser entregada. También, Señor, por los cánticos, por la oración, Señor, que usted también nos guíe y nos ayude. Y también podamos hacerlo con entendimiento. Le damos gracias, Señor, por sus cuidados, amor en esta semana que ha pasado para con nosotros, para nuestras familias también, Señor. Le agradecemos, Señor, por cada día, por su amor, por su misericordia, por su bondad que tiene cada día para con nosotros, Señor, por su paciencia y amor, Señor. Gracias, Padre, porque cada día usted es bueno, misericordioso. Le pedimos su ayuda y su dirección, Señor, desde el principio hasta el final del culto. Le damos las gracias, Señor, por su amor y por su presencia en medio nuestro. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Puestos en pie, vamos a cantar el primer himno. Te loamos, oh Dios. Así permaneciendo de pie, voy a pedir que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2, versículo 1 a 10. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en forma alternada. Empiezo con el primer versículo y hasta llegar al número 10. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 1 a 10. La palabra del Señor dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros
y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Pueden tomar su asiento, que el Señor también nos guíe y nos ayude en esta mañana con su palabra, que ya en un ratito más va a estar siendo entregada. Vamos a un... No sé si hay algunos avisos, hermano Juan, porque como no está el pastor, o algo de comunicar, no sé. Ya. Gracias, hermano.
Para continuar vamos a cantar el himno 195. Avívanos, Señor. Puesto en pie, vamos a... Al tiempo de peticiones y gratitudes, así que dejo la oportunidad. Bueno, empiezo y doy gracias, Señor, ¿no es cierto?, por esta oportunidad de poder coordinar también, por estar en su casa nuevamente, y también porque Él esta semana que ha pasado también ha sido conmigo y con mi familia, también nos ha acompañado, nos ha cuidado cada día, y también Él siempre los bendice cada día. Así que dejo la oportunidad, si hay alguna gratitud al Señor o alguna petición por la cual orar también. Para mientras vamos a cantar un corito, el cimiento de mi fe, así sentado.
gratitud, alguna petición? ¿Habrá alguien más? Bueno, en esta oportunidad voy a pedir a nuestro hermano Pedro si nos puede guiar en la oración, también agradeciendo al Señor por la gratitud y también seguramente también hay peticiones que no se dijeron, pero el Señor las conoce. Y también orando por la palabra que en un momento más será también llegada por nuestro hermano Felipe.
Antes de ir a la palabra vamos a cantar otro himno, el 288, está por Cristo firme. Y hermano Pedro, por favor, si puede recibir la ofrenda mientras cantamos el himno. Hermano, ahora queda con nosotros. Muy buenos días a todos los hermanos que no había saludado. Es un gusto poder verles en esta mañana y un privilegio para mí poder estar aquí adelante el día de hoy, no dirigiendo hoy día, sino que compartiendo la palabra. Doy gracias al Señor y al pastor por la confianza de pedírmelo. Así que les voy a pedir, hermanos, que podamos abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2. Antes sí quiero tener un tiempo de saludar a las visitas que nos acompañan en esta mañana. Tengo entendido que no es primera vez que nos acompañan, el otro día estuvieron con nosotros y tengo entendido que son familiares de Agustina. No sé si ellos quieren presentarse o si prefieren que les presente Agustina para escuchar quiénes son, de dónde vienen.
Por supuesto que sí, muy bienvenidos a la iglesia de Lautaro. Tenemos servicios todos los domingos a las 11 de la mañana y también tenemos un servicio a mitad de semana el día miércoles a través de plataformas vía Google Meet, donde también nos reunimos a orar, a elevar alabanza al Señor y por supuesto tener un momento de reflexión en su palabra. Así que muy bienvenidos a la iglesia de Lautaro. Ahora sí, les voy a pedir que hablen su Biblia en Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 15, donde leyó nuestro hermano Carlos. Vamos a darle lectura nuevamente a este pasaje para ir entrando en materia. Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 15. Le voy a dar rápidamente lectura. Dice así la palabra del Señor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tengamos un momento más de oración, hermanos, por favor. Buen Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias por tener el privilegio de poder abrir tu palabra con libertad en esta mañana. Gracias, Señor, porque la tenemos en medio nuestro y nadie nos prohíbe predicarla, Señor. Muchísimas gracias te damos por encontrarnos aquí en esta mañana. Danos entendimiento, Señor. Danos un corazón blando, Señor, que esté presto a escuchar tus consejos, Señor, en esta mañana y ayúdanos a ser practicantes de esas verdades. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy quisiera compartir con ustedes algo relativo a lo que Pablo aborda en este pasaje, el engaño. Hoy día estamos viviendo en un mundo que nos ofrece engaños a diestra y siniestra. Cuando conversamos con alguien, cuando encendemos la radio, cuando vemos la televisión, incluso a veces en las iglesias estamos expuestos al engaño porque se dicen muchas mentiras. Pablo está alertando aquí a los colosenses acerca del engaño. Vivimos en un mundo que de un tiempo a esta parte se ha empecinado en llamar bueno a todo lo que Dios ha dicho que es malo. Vivimos en un mundo que se ha propuesto convencernos de que lo que nosotros conocemos por la palabra de Dios es en realidad malo, cuando no es así. Nosotros sabemos que por la palabra de Dios cómo son las cosas, y Dios ya ha dicho cómo son las cosas. Y en ese sentido quiero que reflexionemos en esta mañana acerca del engaño al que nos enfrentamos, ya sea como individuos personalmente o como grupo, como iglesia, ya sea una doctrina bíblica o ya sea algo relativo al área secular de la vida cotidiana. Voy a ver si funciona esto. Ahí está. Atentos al engaño es como le he titulado a esta reflexión del día de hoy. Y se define el engaño como la acción o el conjunto de acciones con la cual alguien o algo quiere hacernos creer una cosa que no es verdad. Cuando alguien viene a nosotros a contarnos algo que no es cierto, procura engañarnos.
Y el apóstol Pablo quiere alertar a los colosenses porque el engaño es muy persuasivo. Eso es lo que dice el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El primer punto en esta mañana es: el engaño es convincente, porque una persuasión es el acto de convencer a alguien. Las palabras son poderosísimas para convencer a las personas sobre alguna cosa en concreto. Y no solamente las palabras, de hecho cuando nosotros pecamos porque pensamos que tenemos derecho a pecar. Por poner un ejemplo solamente, cuando alguien nos ofende o nos falta el respeto o nosotros nos sentimos pasados a llevar, nosotros tenemos esa tendencia a pensar de que nosotros también tenemos derecho a hacerlo, a contestar de la misma manera, o a quedarnos resentidos, o a quedarnos enojados y permanecer en ese estado. Cuando eso no es así, es pecado igual, y nos autoengañamos a nosotros mismos cuando creemos eso. El engaño es convincente, hermanos, y como el engaño es convincente, necesita tener una parte de verdad y también necesita tener una parte de mentira, porque si no, no sería creíble, ¿no es cierto? Entonces, como el engaño es persuasivo, Pablo está alertando a los colosenses porque nosotros también podemos caer en ese engaño. La palabra del Señor dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Nosotros también estamos eventualmente expuestos a ese engaño, y si no estamos preparados para hacerlo, podemos caer. Si bien en el contexto del capítulo 2 de Colosenses, Pablo se está refiriendo netamente a una falsa enseñanza dentro de la iglesia. El verbo imperativo que está en el versículo 8, un poco más adelante, dice: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas. Y el verbo mirad no sugiere una petición, es más bien una orden. No es cosa de si nosotros queremos o no estar atentos a lo que se nos comunica a nosotros y examinarlo. Es una orden. Nosotros debemos estar siempre examinando cuidadosamente las cosas que vienen a nosotros, tanto como lo que sale de este púlpito cada domingo, como lo que nosotros escuchamos en nuestras casas. Debemos estar siempre corroborando con la palabra del Señor si eso es correcto o no. No es una sugerencia, es un deber de cada cristiano. Le voy a invitar a 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Lo voy a poner en la pantalla también. 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Y si alguien puede darle lectura para que sea un poco más participativo, sería fantástico. 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Muchas gracias, hermano Pedro. El pasaje es muy claro. El hombre espiritual juzga todas las cosas. Las examina, dice otra versión. Las analiza cuidadosamente para conocer cuáles son sus cualidades y cuáles son sus características. De manera de que cuando alguien venga a nosotros, no le recibamos inmediatamente con los brazos abiertos, abrazando lo que nos quiere comunicar. Más bien examinando y contraponerlo con lo que la Biblia dice para ver si eso es correcto o no. Hay muy buenos ejemplos de doctrinas que hoy en día están entrando a las iglesias y pueden ser cosas a lo mejor que pareciera no tener importancia, cosas pequeñas, pero precisamente esas son las cosas más peligrosas. Más adelante en el versículo 8, ya lo he citado, de Colosenses capítulo 2, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Las sutilezas son cosas pequeñas, cosas que parecieran sin importancia a simple vista.
hay algunas ideas que están entrando a nuestras iglesias, como decía, en forma de libros. Los cristianos debiésemos tener la regularidad de estar leyendo, y cuando nosotros leemos un autor sobre algún tema, por ejemplo, en áreas sobre la salvación, la fe, la vida cristiana, consejos prácticos, nosotros podemos naturalmente empezar a confiar en ese autor y seguir comprando libros que hablen acerca de otros temas. Pero la verdad es que podemos encontrarnos con sorpresas muy desagradables. Una de esas ideas, solamente por poner un ejemplo, que está de moda en nuestras iglesias hoy en día, es cuestionar la literalidad del Génesis. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero con cuestionar la literalidad del Génesis? En el afán por no enemistar a la ciencia con la fe, hay autores que pueden escribir muy bien acerca de la salvación o de vida cristiana. Están llegando a decir que Dios ha utilizado la evolución para crear a las criaturas que hoy conocemos como animales o seres humanos. De manera de que se alegoriza o se espiritualiza lo que dice el Génesis, porque si el Génesis nos dice que Dios creó en un día la luz, otro día creó a los animales, otro día creó al hombre, se empieza a cuestionar esto y empiezan a decir que Génesis es más bien una poesía y no son hechos concretos específicos. ¿Y qué puede pasar con esto? Que podemos terminar torciendo lo que dicen las Escrituras y podemos llegar a decir otras cosas, como por ejemplo que el reinado de Cristo también es una poesía, que también es simbólico, que Él reina en nuestros corazones, pero nosotros sabemos que Cristo va a reinar y va a establecer su reino en la tierra. De manera de que podemos empezar con una sutileza, algo muy pequeño, pero si no prestamos atención y no estamos atentos al engaño, podemos terminar incluso en divisiones de iglesias. Las iglesias se dividen por doctrina, porque un grupo cree una cosa, otro grupo cree otra cosa, y no hubo una preocupación, alguien que mirara, que nadie lo engañara por medio de una filosofía, de una hueca sutileza, de palabras persuasivas, de palabras que son convincentes. Versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El ejemplo que acabo de dar, hermanos, es solamente un ejemplo de doctrinas que amenazan con entrar a nuestras iglesias. Pero como decía anteriormente, lo que podemos aprender aquí, si bien Pablo se está refiriendo a aspectos doctrinales bíblicos, pero esto también podemos emplearlo en lo que es la vida cristiana, o sea, la vida secular, perdón. Es perfectamente aplicable este principio que aprendemos aquí de no dejarnos engañar fácilmente a otras áreas de nuestra vida. Y aquí quiero mencionar un poquitito de contingencias, porque hoy en día hay muchos cristianos que se dejan engañar fácilmente con estas palabras persuasivas, particularmente cuando hablamos de política. Hoy día los ánimos están bastante agitados en nuestro país, no solamente aquí, es un fenómeno a nivel mundial, donde los políticos a diestra y siniestra no hacen otra cosa que mentir con una soltura de cuerpo impresionante. Los políticos se han propuesto destruir todo lo que Dios considera bueno. De manera de que en el último tiempo nosotros los chilenos nos hemos enfrentado a varias votaciones, hemos tenido que asistir a las urnas varias veces para decidir entre una u otra opción. Tengo que ser muy honestos con ustedes, hermanos. A continuación voy a decir una opinión personal. Yo considero que no puedo pararme aquí a hablar de política por dos razones. Una, porque no venimos aquí a hablar de política partidista, venimos aquí a hablar de Cristo y del Evangelio. Y en segundo lugar, porque yo tampoco soy dueño de sus conciencias. Aquí cada uno es cristiano y todos tenemos discernimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo ante los ojos de Dios. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es decir qué puede hacer un cristiano o no, en qué contexto. Podríamos hacer un análisis bien extenso de lo que significa nuestra votación próxima del 4 de septiembre. Podríamos hacer un análisis financiero, un análisis económico, un análisis social, dónde se han aplicado esas ideas, dónde han funcionado, qué repercusiones han traído en los lugares donde las ideas que se contraponen en el plebiscito
han funcionado o no, cómo lo ha pasado la iglesia en aquellos lugares donde esas ideas se han implementado. Pero la verdad es que no necesitamos hacer nada de eso porque el asunto es mucho más simple y es mucho más evidente. Aquí se trata de si estamos dispuestos o no a apoyar una cosa que Dios detesta. Y le voy a dar solamente un ejemplo. En la votación del próximo 4 de septiembre vamos a tener que decidir entre una opción que abre más el espectro de aborto que hay en nuestro país. Dios aborrece el aborto. Y si nosotros estamos dispuestos a ejercer nuestro derecho a sufragio para apoyar una opción con un contenido que Dios detesta, aborrece y es abominable ante sus ojos, somos unos hipócritas, porque venimos aquí a cantar, a decir que amamos al Señor, pero al primer momento de hacer defensa de una cosa que es un principio vital de la vida cristiana, le damos la espalda a Dios. Busquemos por favor Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 para apoyar lo que estoy diciendo. Igual lo voy a poner en la pantalla. Si alguien puede leerlo por favor, hermanos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. O si gustan. Muchas gracias. Estad siempre preparados para defender con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué principio estamos defendiendo cuando nos oponemos al aborto, ya sea de palabra o en el voto? Exactamente, estamos defendiendo el principio de que Dios es el dador de la vida, ¿no es cierto? Él da la vida, Él la quita, no es un asunto que nos compete a nosotros. Pero el hombre siempre intenta usurpar algo que le compete solamente a Dios, porque el hombre no considera a Dios. Dijimos entonces esta mañana, hermanos, nuestro primer punto, que el engaño es convincente. Vamos a avanzar a un segundo punto en los versículos 6 y 7 de Colosenses capítulo 2. Ahí está nuestro pasaje principal esta mañana. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo está diciendo, por tanto, en vista de todo lo que ya hemos dicho acerca del engaño, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Lo leo con otra versión. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Esta es la receta, hermanos, para evitar el engaño. La receta para evitar el engaño es andad en Él. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que una cosa es consecuencia de la otra. Si ustedes han recibido al Señor Jesucristo, por lo tanto, deben comportarse como una persona que ha recibido al Señor Jesucristo. Eso es lo que se espera de ustedes y no otra cosa. Se espera que vivan arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Y eso implica llevar una vida que luzca transformada por el Evangelio. Arraigados porque confían en el Señor a pesar de las dificultades que puedan presentarse y esperan su voluntad. Sobreedificados porque crece. No se estanca, no es infantil, no se queda pegado con cosas superficiales, sino que se enfoca en lo que es importante, en buscar a Dios y crecer en Él. Y finalmente confirmados. La confirmación de lo anterior es que obedecemos a los mandatos de su palabra. Por poner un ejemplo, cuando usted se come una manzana, que la manzana tenga gusto a manzana es confirmación de que es manzana, ¿no es cierto? De la misma manera, para un cristiano que rinde frutos, que sus acciones demuestran que su vida ha sido transformada a la luz de la palabra del Señor, esa es confirmación de que hay una obra de Dios en ese corazón. Vamos un momento a Efesios capítulo 5, versículos
1 al 20, lo pongo ahí en la pantalla la cita. Este le voy a dar lectura yo porque es un poco más largo. Efesios capítulo 5, los primeros 20 versículos. Aquí hay un resumen bastante bueno de lo que significa andad en él. Efesios capítulo 5 dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Se fija que Pablo repite lo mismo que decía en Colosenses 2. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre lo que los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Sáltense al versículo 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, habitando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo relaciona inmediatamente los aspectos prácticos de una vida cristiana con la evitación del engaño. Si estamos caminando en la fe, si hacemos lo que su palabra dice, si oramos, si estamos caminando, vamos a estar preparados para enfrentar al engaño. Los aspectos prácticos de una vida cristiana, hermanos, no se limitan solamente a venir cada domingo aquí a almacenar información acerca de Dios en nuestras cabezas. Implica ser practicantes de lo que acabamos de leer a continuación en Efesios. Avanzo al tercer punto. El engaño viaja a través de filosofías. Versículo 8 de Colosenses capítulo 2. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ya sabemos que debemos estar atentos al engaño, porque el engaño es persuasivo, es convincente, porque nos puede tocar a nosotros. Debemos andar en él porque esa es la manera para evitar el engaño. Y Pablo va a añadir una cosa más acerca de esto. ¿Cuáles son los vehículos o los medios a través de los cuales viaja el engaño a la luz de Colosenses 2:8? Filosofías y huecas sutilezas. Esos son los medios en los cuales se transmite el engaño según Pablo. Una filosofía es una corriente de pensamiento, y a la luz de este versículo sabemos que hay ideas que están basadas en las tradiciones de los hombres y están las ideas que vienen de Cristo, de la palabra del Señor. La filosofía o las ideas son el envoltorio del engaño, y un envoltorio es una cosa atractiva, agradable a la vista o agradable de escuchar si es en forma audible. Y hay un dicho popular que dice: nunca juzgues un libro por su portada. Y creo que tiene razón, debemos discernir el contenido. Y en este caso Pablo está diciendo que debemos estar atentos ante cualquier filosofía, ante cualquier idea que venga a nosotros, y mucho cuidado con que sea fundamentada en ideas de los hombres. Mirad, no se dejen engañar por envoltorios llamativos, con cosas que suenan bien, cuando en el fondo el contenido de ellas está totalmente alejado y contrario a lo que la palabra del Señor nos dice. Hace unos domingos atrás el pastor predicaba acerca de una idea que habían tenido Aarón y sus hijos, ¿se acuerdan? Aarón tuvo la idea de hacer el becerro de oro, y después sus hijos tuvieron unas ideas medias extrañas en relación a lo que era el culto a Dios. Por estas ideas Dios les quitó la vida en el acto a los hijos de Aarón.
Y eso debe ser un llamado de atención para nosotros, hermanos, a que cualquier idea que surja dentro o fuera de la iglesia debe pasar por el colador de lo que dice la palabra del Señor. ¿Un colador para qué nos sirve? Para separar lo que es bueno, o sea, para separar lo que nos sirve de lo que no nos sirve. La palabra del Señor tiene exactamente el mismo efecto. Nos ayuda a separar lo que es bueno para nuestra vida de lo que es malo. Dios, en su palabra, Él ya ha dicho qué cosas son las que entran en la categoría de buenas y qué cosas entran en la categoría de malas. Si salimos y les preguntamos a cualquier persona acerca de un tema en específico, vamos a encontrar diversas respuestas, qué es bueno o qué es malo. Pero no interesa lo que piensan las personas, interesa lo que piensa Dios. En la Biblia está lo que a Dios le importa. De tal manera de que si nosotros, hermanos, queremos contestar con argumentos sólidos y fundamentados en lo que a Dios le importa, debemos estar totalmente inmersos en lo que dice su palabra. Esa es la forma en la que vamos a estar preparados para enfrentar estas filosofías y huecas sutilezas. Y de hecho no es si nosotros queremos o no estar preparados. Recién leímos en 1 Pedro 3:15 que debemos estar preparados para defender con mansedumbre, para presentar defensa a todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No es una sugerencia nuevamente, es una orden, es un deber de cada cristiano estar preparado para defender lo que Dios ya ha dicho en su palabra que es bueno. Las ideas de los hombres provienen de hombres con corazones caídos, de manera tal que podrá ser un buen fundamento, un fundamento sólido, algo que proviene de un corazón caído. Jeremías dice varias cosas acerca del corazón del hombre. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. El corazón es engañoso, es el corazón, más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Podrá ser confiable algo que provenga de los hombres antes de lo que proviene de Dios? A veces los hombres tienen buenas ideas, pero a fin de cuentas, hermanos, todo lo que los hombres tocan es corrompido, porque su corazón está corrompido. Un corazón sin Cristo es totalmente dominado por el pecado y va a buscar satisfacer sus propios deseos. Pensemos en el caso que mencionaba anteriormente de Aarón y sus hijos. Dios creó algo santo, puro, como lo es el culto, ¿no es cierto? El culto es un invento que lo hizo Dios, Dios lo creó. ¿Y qué pasa? Lo entrega a los hombres y hay hombres que hacen cosas abominables con el culto, como en el caso de Aarón y sus hijos. De manera tal que algo que era santo, que era perfecto, que era agradable, es convertido en una cosa que es abominable a los ojos de Dios y es aborrecido por Él. Y en el plano secular pasa exactamente lo mismo. El hombre ha creado cosas muy positivas. Imagínense la tecnología que tenemos hoy en día, un teléfono celular como este, un computador, puede ser usado para cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, el día miércoles para tener una hermosa reunión de un culto, y también puede ser utilizado para ver pornografía. De ese mismo corazón que creó el teléfono, surgen otros hombres con ese mismo corazón, pero lo utilizan para el mal. De tal manera de que por muy buena que sea una idea y no provenga de Cristo, siempre va a terminar contaminándose con el pecado de los hombres. El engaño viaja a través de filosofías y huecas sutilezas. Leamos por favor 1 Corintios capítulo 9 versículos 6 al 13. Lo pongo en la pantalla igual por si quieren verlo de ahí. 1 Corintios capítulo 9 versículos 6 al 13. Este pasaje aborda un contraste en aquellas cosas que provienen de Dios y las que provienen de los hombres. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Hasta ahí. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, dice este pasaje. Por lo tanto, no tenemos ninguna necesidad de andar inmiscuyéndonos en las ideas de los hombres, que pueden ser muy buenas a simple vista, pero que en el fondo se alejan de lo que Dios ha dicho en su palabra. En las ideas de su palabra es las que debemos escudriñar. Esas ideas son las que importan. Pero eso no se logra escuchando 45 minutos un sermón el día domingo, hermanos. Es mucho más que eso. Es una preparación diaria que debemos tener todos en nuestros hogares, orando, como decía anteriormente, escuchando sermones, porque, como decía uno de los versículos que leímos, los días son malos y vamos a estar enfrentados al engaño por medio de estas ideas que provienen de parte de los hombres. Avanzo al cuarto punto y final de esta mañana. Al finalizar esta sección de 1 Corintios capítulo 2, Pablo va a entregar razones de por qué debemos seguir antes a Cristo que a las tradiciones de los hombres. Pablo comienza a enumerar aquí varias ideas y da la impresión de como que tomara aliento porque es un pasaje bastante largo y dice cosas muy potentes. Le voy a dar lectura. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 15. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es una tremenda descripción de los logros que ha hecho Cristo. Es un resumen de lo que Él es y de lo que ha hecho por nosotros. Y vamos a desglosar rápidamente cada uno de estos puntos. Voy a ir mencionando algunos versículos que ratifican lo que Pablo dice aquí. Si ustedes quieren los buscan, si no me escuchan solamente. Lo primero que Pablo dice aquí, recuerden, razones para seguir a Cristo antes que las tradiciones de los hombres. En primer lugar, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es el Dios del cielo que se hizo carne y descendió a este mundo tomando forma de un hombre, tomando forma de un cuerpo humano. Él es 100% Dios y es 100% hombre. Toda la plenitud de la deidad. Hay un pasaje paralelo que es ese de Hebreos 1, 1 al 4, le voy a dar lectura rápidamente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia? Cristo, a la luz de este versículo. Segunda razón de por qué debemos seguir a Cristo antes que las tradiciones de los hombres, porque estamos completos en Él. El versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Un corazón sin Cristo va a buscar satisfacer sus deseos en otras cosas y nunca lo va a poder hacer, nunca va a poder llenarse, porque solamente podemos estar completos en Cristo. En el versículo que está ahí, Efesios 3, 14 al 19, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Me salto al versículo 19. Conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos
de toda la plenitud de Dios. Solamente podemos estar llenos, plenos en Cristo, en ninguna otra cosa. Tercera razón, porque Él es cabeza de todo principado y potestad. Cuando escucho que Él es rey, que es la cabeza, que Él es el dueño de todo, no puedo evitar recordar lo que dice el Salmo 2. Le voy a dar lectura rápidamente a algunos versículos de ese Salmo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Quién es el dueño de las naciones y de los confines de la tierra? Cristo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Cuarta razón, porque en Él fuimos circuncidados del pecado, así como la tradición judía exigía y acostumbraba a eliminar el prepucio del órgano genital masculino, ya que representaba un símbolo de santidad, de limpieza, de pureza. Bueno, Cristo también nos circuncidó, pero del pecado, también apelando a la misma figura, la santidad, la pureza, la limpieza. Y hay un versículo ahí también que ratifica esto en Romanos capítulo 2, versículo 29, que dice, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Razón número 5 y razón número 6, porque fuimos sepultados con Él en el bautismo y porque fuimos resucitados con Él. Cuando usted y yo nos bautizamos, a través de ese símbolo aludimos a que hemos muerto para el mundo, nuestro antiguo yo quedó muerto en las aguas del bautismo y ahora nacimos de nuevo y tenemos una nueva vida en Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice algo con respecto a esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Razón número 7, penúltima razón, porque nos dio vida perdonándonos de nuestros pecados. A todos se nos viene un versículo a la mente cuando hablamos de que nos dio vida. ¿Qué versículo es? ¿No se le viene a la mente? Efesios capítulo 2, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Última razón, razón número 8, porque triunfó en la cruz. Esta sección está en Colosenses 2, del 14 al 15, lo voy a leer. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué interesante, había un acta con decretos divinos que nos era contraria, dice el versículo. Los hombres le tenemos más miedo a un juicio aquí en la tierra, a lo que puedan hacer los tribunales de justicia chilenos, en este caso, a lo que pueda decir un tribunal de justicia divino. ¿Podrá tener comparación un tribunal de los hombres con el juicio de Dios? Por supuesto que no. La razón número 8 de por qué debemos estar atentos al engaño y confiar en Cristo antes que las tradiciones de los hombres es porque Él triunfó en la cruz. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, hay algo que apoya lo que estoy diciendo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En el plan perfecto que tenía Dios, ocurre esto, Cristo destruye a la muerte por medio de su muerte en la cruz y todos los que mueren en Cristo podrá morir este cuerpo físico carnal, pero espiritualmente tendremos vida eterna y resucitaremos con Él cuando así lo decida Él. Potentes 8 razones de por qué debemos seguir a Cristo antes que las tradiciones de los hombres. Es bastante suficiente para exhortarnos a considerar antes lo que dice Dios que lo que dicen los hombres.
4 puntos hemos visto en esta mañana, hermanos. Primero dijimos que el engaño es convincente, se transmite con palabras persuasivas que son agradables de escuchar, que son envolventes muchas veces. Debemos estar atentos para evitarlas, y la manera de evitar esos engaños es andar en él. Andar en él implica que tengamos una vida que luzca transformada por el Evangelio, como lo leímos en el libro de Efesios. También vimos que el engaño viaja a través de filosofías y huecas sutilezas. Este es el envoltorio en el cual se nos comunica el engaño. Otra vez, algo agradable a la vista, agradable a los oídos, pero que demanda de nosotros estar preparados para enfrentarlo. Recuerden que no es una sugerencia, es deber nuestro estar preparados para defender lo que Dios ha dicho en su palabra. Y finalmente, poderosísimas razones para seguir a Cristo antes que a las tradiciones de los hombres. Es un resumen bastante completo y bastante potente de por qué Cristo es mucho mejor que cualquier idea que provenga de parte de los hombres. Hermanos, espero que haya sido claro, que se haya entendido y que sea de provecho para nuestra vida, que el Señor nos ayude a ser practicantes de estas verdades y a considerar siempre antes su palabra que las ideas de los hombres. Tengamos un momento de oración. Le voy a pedir a mi hermano Manuel si pudiese culminar esta parte con un momento de oración, por favor. Pueden ponerse en pie, hermanos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano. También damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana, que ha sido muy clara también para nuestras vidas. Para ir finalizando, puesto en pie, vamos a cantar el himno Día en Día.
nuevamente por estar en su casa. También lo doy gracias, Señor, una vez más por darme la oportunidad de coordinar, donde también hemos podido cantar al Señor, orar, pero por sobre todo también escuchar su palabra. En este día también donde ha sido usando a nuestro hermano, donde fue muy claro en esta mañana. Hermanos, que tengan una buena semana y gracias, Señor, porque usted pudo venir en este día a su casa. Hermano Juan, por favor, nos despide en oración. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por estar en este lugar apartado para alabarte y para estudiar tu palabra. Señor, permite que la enseñanza tuya pueda hacer los cambios en nuestra vida, tal como lo dice, Señor, tu palabra. Permite, Señor, que la bendición tuya vaya con cada uno de los presentes. Señor, que podamos recordar que somos deudores delante de ti, que te debemos el servicio y la gratitud, la honra y la gloria. Señor, permite que cada uno de nosotros pueda ajustarse a los mandamientos, a los decretos, a las exigencias, Señor, porque es lo mejor. Padre, permite que nos ayude en nuestra incredulidad y podamos elegir lo mejor, Señor, que son tus enseñanzas. Padre, ayúdanos porque somos incapaces cuando somos apoyados solamente en nuestra energía. Sabemos de que el poder de la fuerza viene de ti. Sabemos que la bendición viene de ti. Sabemos que la vida viene de ti. Por eso permite, Señor, que siempre estemos atentos. No nos dejemos engañar, Señor, por filosofías, por consejos, por palabras persuasivas,